¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marc? Muy bien. Hoy tenemos a un viejo Emocio- amigo. Oye, emocionado, emocionado. Viejo amigo, jefe, compañero, Tú mentor, especialmente. todo, Sí, de sí. todo. Pues veo que ya lo tenemos aquí en sala de espera y además hoy vamos a reflexionar de unos temas de radiante actualidad y, de, y más necesarios que nunca, yo creo. ¿Le damos paso? A por ello. ¿Qué tal, César? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo estás, ¿Qué César? hay? ¿Cómo estáis? Qué Muy cara de bien. seriedad. Oye, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Café con Valores. Gracias a vosotros por invitarme y es un placer, redoblado por la compañía y por tener esta charla que seguro que será entretenido. Bueno, tú eres una persona indicada para este espacio porque si hablamos de reflexión, ahora te presentaremos para que la audiencia conozca quién eres, pero van a ver rápido que eres la persona para Bueno, reflexionar. Pues amigos y amigas, permitidme que os presente a César Arjona. César es profesor titular de la Facultad de Derecho de SADE, siendo profesor de Filosofía del Derecho, de Teoría del Derecho, de Legal Ethics. También es doctor en Derecho, por supuesto, por Cornell, por la Cornell University. Y César es una persona especial, tanto para Mar como para mí, porque también fue profesor nuestro en la carrera y por eso yo decía antes que hay pocas personas mejor que César para poder reflexionar sobre temas filosóficos, ya que fue nuestro profesor de filosofía, entre otras cosas. Así que muchas gracias, Marc. Creo que querías decir algunas palabritas, me has dicho. Bueno, simplemente agradecerte, César, tu tiempo. Ya sabes lo que lo valoramos y además, pues no sé, tenemos muchas expectativas porque sabemos que los temas de hoy son muy interesantes de hablar y son muy interesantes de hablar con alguien que los ha madurado como tú. de acuerdo, pues nada, reitero las gracias a vosotros. Vosotros también sois especiales porque habéis sido mis alumnos. Eso, aunque es un tópico, es así, para un profesor ver cómo sus alumnos años después van haciendo cosas interesantes y se van acordando de lo que hicieron cuando estaban con uno y tal, es posiblemente uno de los mayores placeres, el mejor feedback que uno tiene de su trabajo, así que estar con vosotros charlando de esto como os he dicho antes, un placer redoblado. Así que adelante. Pues gracias. Y amigos y amigas, entramos en materia, como siempre, partiendo de un tema que en este caso es un artículo escrito por el propio César y que ahora nos desarrollará y a partir del cual empezaremos toda nuestra reflexión a lo largo de los 30 minutos del programa. César escribió hace aproximadamente un par de semanas un artículo llamado La responsabilidad nos hace dignos. Y es un artículo que no deja indiferente y es más contemporáneo que nunca. Y ahora él nos lo explicará. Grosso modo, este artículo lo que nos venía a decir, lo que César nos venías a decir, ¿no? Un poquito, para situar a la gente, es que tú hablabas de si la asunción de la responsabilidad por los actos propios es buena o mala. Empezabas con esta dicotomía y empezabas ahí a reflexionar. Hablabas de ahí partías y hacías un salto también hacia la felicidad genuina y decías que esta felicidad no desconoce la dificultad o el dolor, la felicidad de verdad. Además, un tema que ya sabes que, bueno, yo dedicarme profesionalmente a ello estoy muy de acuerdo con esta afirmación que haces, ¿no? Luego también tratabas la percepción de la dificultad, decías que la percepción de la dificultad de los tiempos actuales hace que y de lo que sentimos, ¿no? En los tiempos actuales se basa en que sentimos que no merecemos lo que estamos viviendo, ¿no? Es decir, nosotros sentimos que todo es más difícil porque nos viene impuesto, no es algo que nazca de nosotros. Y entonces, ya que tampoco hemos hecho nada que propicie ello, ¿no? Y entonces tú decías, ¿por qué tengo yo que asumir una responsabilidad por algo que no he hecho? Y tu respuesta era directa, era la dignidad. Y la vinculabas a los derechos humanos, cuestionándote si los merecíamos, no los merecíamos. No voy a entrar ahí, quiero precisamente dejarlo como objeto de la reflexión, pero sí que quiero acabar hablando del tándem que también proponías, derechos y obligaciones. Y que si no lo tenemos muy claro y obviamos las segundas, quizás lo que subyace detrás es el totalitarismo. Además, hoy viendo las noticias me he acordado mucho de esta idea de tu artículo.
Hay muchos conceptos abstractos que queremos que nos desarrolles, pero César, la primera pregunta que a Marc y a mí nos llama mucho la atención es ¿por qué decidiste escribir este artículo ahora? ¿Hay algún motivo? Vale. Sí, sí que hay un motivo que tiene que ver pues con qué va a tener que ver, con la pandemia, con lo que tiene que ver casi todas las reflexiones y casi todas las vueltas a las que le estamos dando a las cosas, cada uno desde su ámbito. Este artículo, en realidad, es como la segunda parte o se originó a partir de un artículo previo que se titulaba Ethics Beyond Ego, la ética más allá del yo, ¿vale? Creo que con el título ya lo subrayo el título porque creo que expresa ya la idea a la que me quiero referir. La situación que hemos pasado a los que nos dedicamos a la ética o a los que nos interesa, en mi caso profesionalmente como profesor, pero a todos los que nos interesa la ética, nos ha dado mucho que pensar, obviamente. Y lo que más he escuchado, he oído en debates, vía Twitter, vía artículos, etcétera, ha sido el dramatismo de los dilemas que ahora se han planteado, ¿no? Y entonces los dilemas que con Marc comentamos mucho, ¿no? Los típicos dilemas que se utilizan en clase de dilema ético, tienes que opción A, opción B, aquí salvas a unos, aquí salvas a otros, ¿qué escoges? Y eso ha sido lo que más ha llamado la atención, yo creo, a nivel de medios de comunicación, a nivel de... Ostras, ahora los médicos se ven enfrentados en cualquier UCI, en cualquier hospital, a tomar dilemas gravísimos, ¿no? Que son de tipo ético, y eso a mí me parece extremadamente importante a nivel práctico, pero no es lo que a mí más me ha llamado la atención de la crisis a la que nos ha llevado la pandemia, ¿vale? Lo que más me ha llamado la atención no es eso. Lo que más me ha llamado la atención a mí, o lo que a mí me ha provocado, ha sido un cambio de perspectiva, ¿vale? Y un cambio de perspectiva es algo que es quizás más sutil que el decir, bueno, ahora la verdad, ¿cómo voy a decidir entre A o B? Pero que al tiempo es más profundo, porque cuando cambias la perspectiva lo cambias todo. Y el cambio de perspectiva para mí ha sido un cambio del individuo al colectivo, ¿vale? Es decir, he visto algo que a lo mejor es una perogrullada, pero en realidad, ¿sabéis cuando algo dices, ostras, ahora lo entiendo, ahora entiendo qué es lo que quiere decir esto? Que el sujeto clave cuando hablamos de ética no es tanto el individuo como el colectivo. O es el individuo porque forma parte del colectivo, ¿vale? Y el colectivo, en un caso como el de la pandemia, nos ha quedado muy claro cuál es el ser humano. Es decir, el colectivo es la humanidad, el colectivo somos todos. Por ahí va lo de los merecimientos e inmerecimientos de lo que comentabas tú ahora, Antonio, antes, ¿no? Es decir, ostras, ante la queja de yo ahora tengo que adoptar X medidas, no sé, la mascarilla, la distancia social, no puedo ir. Es muy grave, ¿no? Que a veces lo trivializamos, como me pongo la mascarilla, no, o sea, no puedo ir donde yo quiera. Es muy bestia esto, en una sociedad democrática moderna. No puedo salir a la calle cuando yo quiera y como yo quiera, ¿no? ¿Y esto por qué? Si yo no he hecho nada para merecer esto, ¿no? Lo que decías antes. Si yo posiblemente no estoy enfermo, posiblemente no soy portador del virus, he actuado siempre de una manera responsable y tal, ¿por qué me merezco yo no poder ejercer mis derechos con total libertad y hacer lo que me dé la gana, ¿no? Pues ni te lo mereces ni te lo dejas de merecer. Por la misma razón por la que ni te mereces ni te dejas de merecer los derechos que tienes. ¿Cuál es la definición de derecho humano? El derecho que se tiene por ser humano. Y eso es la grandeza y el problema de los derechos humanos, ¿no? No por ser de una raza, no por ser de una clase social, no por ser de un país. Entonces hablamos de otra cosa, derechos fundamentales o lo que sea, es por ser humano. El hecho de ser parte de la especie es lo que hace que tengamos que asumir una serie de responsabilidades, ¿no? Y eso es lo que para mí, y acabo con esto, es lo que para mí me ha chocado más de esta situación. El tomar conciencia de que cada uno de nosotros, yo el primero, y con los que hablo ahora y todo el mundo, somos una entidad biológica. Somos parte de una gran entidad biológica, que es la comunidad, que es a gran escala la humanidad, y nos hemos vuelto peligrosos simplemente por ser esa entidad biológica que somos. Solo por ser humano en un sentido biológico, yo soy potencialmente peligroso para mi familia, para mis vecinos, para los desconocidos que me cruzo por la calle.
y tengo que ser responsable de eso, igual que tengo, y esta es la grandeza, una serie de derechos solo porque soy humano, sin habérmelos merecido. Eso es lo que me ha llevado de la pandemia, del ver la importancia del colectivo y del individuo como parte del colectivo, no como una persona que ella por sus méritos y por sus deméritos es algo separado, que se merece, que... Y entonces de ahí es donde llego a estas ideas que resumías ahora, Antonio. Yo sé que Marc tiene muchas preguntas, pero yo quiero hacer la reflexión de precisamente lo que avanzaba antes, que me ha hecho recordar parte de no lo has dicho ahora, pero lo quiero introducir, que me ha hecho la noticia que hoy he visto, que es lo que me ha dicho, wow, es que es verdad, o sea, tanta teoría que hemos estudiado, ¿no? Y tantas corrientes filosóficas que hemos estudiado, las tenemos aquí en nuestro día a día. Y es lo siguiente, ahora hay nuevas zonas que se están confinando otra vez. ¿Pero por qué? Porque no está habiendo una asunción de responsabilidad, que es lo que tú contemplabas, ¿no? Cuando falta la asunción de responsabilidad, aparece nuestro amigo el Leviatán. Entonces, es decir, el totalitarismo. Ahora viene el Estado y dice, vale, como tú no has sido responsable, tengo yo que venir a poner orden. Exacto. ¿No? Es un poquito, ¿no? Lo que querías decir, ¿no? Sí. Vale. Pues, Marc, my friend. No, bueno, de hecho, a colación de esto que decías, César, que dices, oye, la sociedad parece que sea, o sea, bueno, parece o intuyes que puede ser de perogrullo, pero ¿realmente crees que es obvio? No creo que es obvio. Lo de perogrullo lo he dicho un poco como con falsa modestia, o sea, en el sentido de decir, oye, pues igual tampoco he descubierto nada, porque es verdad que no he descubierto nada. Que la ética no tiene que ver con el individuo aislado, que el mito, ¿no?, del hombre salvaje, la idea de qué pasaría si un niño creciera en la selva y no, digamos, obviamente hablar de ética ahí parece que no tiene sentido. La ética tiene que ver siempre con el comportamiento en la colectividad, ¿no? Eso es lo que a lo mejor es de perogrullo, digamos. Sí, claro, ya nos hayamos dado cuenta. La ética es el comportamiento interpersonal. Pero el clic que yo he hecho y que yo creo que no es obvio. De hecho, la gente que ha comentado este artículo y el artículo de la ética más allá del ego, etcétera, lo que me han dicho es eso. Me han dicho, claro, es que no estamos aquí. La sociedad no está en esto, la sociedad está en el ego. La sociedad está en esto es lo que yo me merezco, esto es lo que yo tal, esto es lo que yo cual. Y si tengo alguna responsabilidad es porque yo me la he buscado, ¿no? Digamos, bueno, yo he contratado esto y por lo tanto ahora tengo que cumplir con unas obligaciones. Pero no es de perogrullo, claro. Y de hecho el artículo lo titulas como la responsabilidad nos hace dignos. Sí. La dignidad, un poquito casi como el anuncio o el dicho, ¿no? ¿Ser digno se nace o se hace? Se nace. El concepto de dignidad que aquí estoy planteando se nace. Gracias por no preguntarme qué es la dignidad. Porque no, es la que viene después. ¿No? Claro, es que la polisemia, las palabras quieren decir cosas distintas en función de qué contexto. Aquí cuando hablamos de dignidad en relación con los derechos humanos, la dignidad como base de la ética, el concepto kantiano por excelencia, ¿no? El ser humano como un ser digno y de ahí derivan una serie de deberes y derechos, se nace, no se hace. Es decir, la dignidad es algo que tenemos por el hecho de ser humanos. Luego, en la vida cotidiana hablamos de dignidad también con otros sentidos. Este tipo se ha comportado dignamente o no, ¿no? Ahí es otra cosa, pero está vinculada un poco lo que yo creo que decimos ahí es esta persona con su comportamiento está respondiendo a ese ideal de lo que somos como humanos, a ese valor esencial que es la dignidad. Por lo tanto, se nace, no se hace. Yo creo que es una pregunta muy bien formulada para entender lo que son los derechos humanos. Nadie puede perder su derecho. Esa es la idea básica de los derechos humanos, ¿no? Por muy terrible que sea el comportamiento que ha tenido una persona, por muy inmoral que sea esa persona en su comportamiento, nunca pierde la esencia de lo que es como persona, que son los derechos humanos. Nosotros, la sociedad le tiene que reconocer el derecho incluso a aquel que ha conculcado los derechos de los otros. Ese es el razonamiento más claro para responder a tu pregunta en el sentido de se nace. Da igual lo que hagas o no hagas. Naces con eso como humano.
Y ahora la pregunta que ya te has formulado a ti. ¿Qué es? ¿Qué es la dignidad? ¿Qué es? No, claro, es que responder a qué es la dignidad... la dignidad para mí forma parte de una serie de conceptos últimos que encontramos en todos los ámbitos. O sea, es como preguntarle a un artista qué es la belleza. O como preguntarle a un jurista qué es la justicia. O a un... ¿no? O a un teólogo qué es Dios o qué es la divinidad. Son conceptos, no sé cómo llamarlos, casi conceptos comodín, ¿no? Algo a lo que aspiramos, algo que puede conducir nuestras acciones, pero que nunca podemos tener pistas, podemos tener como vislumbres de lo que es, ¿no? Pistas que nos ayudan a guiarnos. Yo, como pistas, creo que es algo con lo que se nace, creo que es algo que tiene que ver con nuestra libertad y que tiene que ver con nuestra capacidad de utilizar esa libertad para hacer el bien y para hacer el mal. O sea, nuestra capacidad de hacer el bien en todos los ámbitos y nuestra capacidad de dañar, nuestra peligrosidad, que yo creo lo vinculo mucho con el tema de la pandemia o con el otro o uno de los otros grandes problemas éticos con los que nos enfrentamos hoy en día, que es el cambio climático. Son cuestiones en las que la ética surge porque somos capaces de hacer mal, de hacer muchísimo mal, ¿no? Y de ahí es donde yo creo que viene la dignidad, de que podemos escoger hacer el bien o hacer el mal y podemos ser responsables para intentar hacer el menor mal posible, etc. Es que uno de los mayores bienes y a la vez de los mayores males que creo que tenemos como animal, como ser racional, es el propio lenguaje. Porque es verdad que nos permite comunicarnos y nos da cosas muy buenas, pero a la vez, y la capacidad de imaginar en relación con el lenguaje nos permite deducir cosas que son abstractas, que no son tan evidentes y que están ahí, ¿no? Pues qué es el amor, qué es la dignidad, qué es el infinito, qué es la vida, incluso el concepto que parece tan obvio y según cómo lo enfoques también cambia mucho. Entonces, claro, cuando hablas de valores, que al final han de ser una guía, es muy difícil tenerlo como guía si lo quieres hacer para una sociedad simple o una sociedad entendida en el concepto más moderno desde Hobbes hasta ahora o para una sociedad más global. Claro, si quieres que tu sociedad se guíe por el valor de la dignidad, pero es tan difícil conseguir una definición, no sé si esto pervierte lograr el objetivo. Porque al final todos tenemos una idea, pero nadie damos una definición como tal, ¿no? Claro, pero sí y no. Es decir, claro, primero, claro, ahí está el problema, evidentemente, ¿no? Pero no es tan, yo no soy tan pesimista en el sentido de que esto lo pervierte todo, sino que simplemente esto es cómo funciona el proyecto, ¿vale? Proyecto muy entre comillas, ¿no? Es lo mismo que, voy a seguir utilizando la analogía de la belleza y el arte, ¿no? ¿Hay un concepto unívoco de belleza? No. Depende de culturas, depende de momentos históricos, depende de escuelas artísticas, incluso si lo circunscribimos a una disciplina determinada. Belleza en pintura, ¿eh? Pues vamos a tener, no diré tantos conceptos de belleza como artistas haya, pero sí vamos a tener una gran diversidad y cosas que se han visto como bellas en un momento dado, se han dejado de ver como bellas o no son vistas como bellas por otras escuelas, por otras concepciones, por otras filosofías. ¿Quiere eso decir que la belleza no es un valor de la humanidad, que la humanidad no ha volcado algunos de sus mejores talentos y de sus mejores consecuciones en el arte pictórico, o que no se puede escribir como el famoso volumen de Umberto Eco, un libro que se llama Historia de la Belleza y que intente recoger todo eso como un... no, claro que se puede hacer esto, ¿vale? Creo que casi todo el mundo estaría de acuerdo en que el arte es una dimensión importantísima de la humanidad, es algo que nos hace humanos. Algunos dirían que junto con la palabra, que yo estoy de acuerdo contigo, es lo que nos distingue de otros animales y que la humanidad está orientada por ese ideal, en pintura, en música, en cualquiera de las artes. Y no vamos a encontrar una definición en la que estemos de acuerdo todos. Por tanto, claro que es problemático, pero es problemático de una manera apasionante. No es problemático de una manera que impida seguir con el progreso, ¿vale? Es lo que yo creo. Es un problema, pero es un problema inspirador, ¿no? Porque nos hace producir. Y esto es lo mismo. La dignidad nos lleva, nos inspira a intentar a tratar a los otros de una manera determinada, a construir sociedades que sean de una manera determinada, más justas, más equitativas, llámalo como quieras, independientemente o a pesar de que no tengamos esta definición fija, ¿no? Matemática, ¿no? Creo que es.
Y tú, César, vinculabas no sé qué era lo que querías decir, Mar, pero si tú, César, vinculabas la dignidad con los derechos humanos, ya lo has explicado, el por qué, ¿no? Y los derechos humanos nacen por la mera condición humana, ¿no? Por nacer humanos. Entonces, pero claro, los derechos humanos dejan de ser una invención del hombre. Evidentemente. ¿Y por qué esos derechos y no otros? ¿Tú a qué conclusión has llegado a lo largo de ¿Cómo tu se definen estos derechos investigación? humanos? Sí, A ver, es que los derechos humanos, vistos como tú los estás planteando, que no dejan de ser una invención humana, por lo tanto, vistos como invención humana, yo estoy de acuerdo con eso. El por qué son unos y no otros es una cuestión de hecho. Es decir, la invención está llegando a esto, ¿vale? La invención en este momento histórico-social nos está planteando que estos son los derechos humanos. Y además nos está planteando que son estos los derechos humanos de una manera posiblemente mucho más objetiva y mucho más universal de lo que creemos, ¿vale? Quiero decir, es muy habitual y muy lógico que enfaticemos lo que llamamos el relativismo cultural en relación con los derechos humanos. Distintas culturas tienen distintas valoraciones de lo que son los derechos humanos, de cuáles son importantes y cuáles no, de cuáles hay que respetar y cuáles no, tal, todo eso es cierto. Sin embargo, parte al menos, parte. No soy antropólogo y no soy experto en ese tipo de estudios empíricos, pero parte de la evidencia antropológica en realidad nos dice que no. Contrariamente a lo que yo creo que se suele pensar más, hay bastante evidencia científica en favor del universalismo de los derechos y no del relativismo. Todo, como siempre, es una cuestión de perspectiva. Si yo voy con la Constitución española y digo, quiero ver cómo los valores reconocidos en la Constitución española se aplican en todos los países reconocidos por Naciones Unidas, voy a decir, ostras, cuántas diferencias hay, muy bien. Pero si yo adopto una posición histórica de largo alcance, de luces largas, y miro la evolución de la humanidad a lo largo de siglos o milenios, en realidad lo que tenemos hoy en día se parece bastante a un acuerdo sobre cuál es una lista de derechos fundamentales, con matices, con distintas interpretaciones, etc. Pero se parece bastante. Y hay gente en el ámbito a caballo entre el derecho y la antropología, profesores, estudiosos, científicos, que se han dedicado a estudiar esto y hay posiciones que defienden empíricamente esto, es decir, que dicen, bueno, si traducimos bien las palabras, si entendemos bien lo que quieren decir, si salvamos ciertas diferencias de interpretación, etcétera, hay un core, ¿no?, que tiene que ver sobre todo con los derechos, los más básicos, ¿no?, que estamos pensando ahora todos, la integridad física, con el no torturar, con la integridad sexual, con la libertad de movimientos, con el que antes de condenar a alguien hay que juzgarlo de una manera justa, y eso puede querer decir muchas cosas, pero esa idea que realmente hay argumentos y motivos para pensar que son más universales de lo que creemos, ¿no? En todo caso, la respuesta para mí está en la empiria, o sea, es una respuesta empírica. Ahí me sale la duda, ¿no? De si esto es así porque es objetivo, al estilo mito de la caverna de Platón, de alguien salió de la caverna, se iluminó con la idea del bien y a partir de ahí todo lo demás, ¿no? Pues algo como objetivo que luego se puede trasladar. Pero también me sale la duda de si es que simplemente es algo que tenemos tan arraigado en nuestra conducta, casi en nuestra genética, como algo que como especie hemos ido viviendo. Pero claro, sí que es verdad que todos estos derechos humanos, los derechos fundamentales que citabas, se basan mucho en la dignidad. Es decir, cuando piensas en el concepto de dignidad que podemos tener y cuál debería ser los derechos que una persona digna debería tener, claro, a mí en esto me surgen dos cosas. La dignidad es exclusiva de los humanos. Esto es una cosa que me sale. Y luego la otra pregunta que me surge es, los derechos humanos están basados tal vez en un concepto bastante, casi kantiano te diría, de la dignidad, pero por otro lado, ¿crees que la sociedad global como tal se basa o piensa desde un punto de vista tan kantiano / digno más que en un concepto más utilitarista? Porque yo la verdad que cuando veo las noticias y cuando veo la mayoría de las normas que se publican,
pienso en temas cortoplacistas Sí. y utilitaristas. Sí. A ver, son dos cuestiones. Bueno, es que vaya cuestiones para resolverlas brevemente y de manera coloquial, ¿eh? Madre mía. Empiezo con lo de los animales. Es que lo de los animales a mí me parece muy interesante. Y además no es una cosa que a mí me atrae y que yo no he estudiado en profundidad y por eso quizás es más interesante todavía, porque no os voy a decir lo que la doctrina es esta, ni siquiera yo creo esto, os voy a decir lo que yo intuyo, ¿no? Si estamos hablando de los derechos humanos como un producto histórico, vuelvo a lo que ha dicho Antonio antes. Esto al final es una cosa que nos hemos inventado, de hecho se le puede poner fecha y nombres de los primeros que hablaron de esto, ¿vale? Bueno, como concepto histórico, tiene un origen determinado, que es la cultura occidental, y evidentemente están limitados al ser humano, porque cuando se crean estos derechos no se está pensando en otra cosa, se está pensando en eso, y la dignidad es un concepto que corresponde al ser humano y que distingue al ser humano del resto de los animales. Pensad que el filósofo que tiene fama de ser como más bondadoso en el sentido de su concepción de la naturaleza y tal, que es Rousseau, que elabora una teoría del contrato social donde dice que en el estado de naturaleza estaríamos relativamente bien y todos seríamos buenos con todos y tal. Por tanto, el que sería más partidario de esto, en su teoría del contrato social dice casi literalmente algo así como que la firma del contrato social es lo que hace que el ser humano se convierta en un ser humano y deje de ser un animal estúpido, ¿vale? Es decir, en la teoría que hay detrás de los derechos humanos, el salto entre el ser humano y los animales es radical, ¿no? Ahora, ¿debería esto ser así o no como concepto filosófico? Yo no lo tengo nada claro. Hay gente que ha estudiado muy en serio la idea de los derechos de los animales y la idea de que los animales pueden tener una dignidad. Yo estoy muy atraído hacia esa idea, aunque ya os digo, no la estudio a profundidad y no tengo una teoría formada, pero yo estoy muy atraído hacia esa idea. A mí me interesan mucho las teorías que formulan primatólogos, por ejemplo, que hacen experimentos con primates porque son los animales que están genéticamente más cercanos a nosotros y hacen experimentos de tipo, con todas las comillas del mundo, socioético, es decir, les plantean cosas parecidas a dilemas, ¿no? Recompensa por trabajo, que hacen repartir cosas entre otros miembros de su especie, etc. Y hay primatólogos científicos muy, muy serios y muy reputados que cuando hacen esos estudios nos dicen que en los animales se puede ver las bases de lo que nosotros llamamos ética y que por lo tanto dejaría de ser un invento humano y pasaría a ser simplemente una manera en la que la naturaleza va evolucionando. Como nosotros tenemos una racionalidad más desarrollada que los bonobos, tenemos unas reglas éticas más sofisticadas que los bonobos, pero habría una continuidad, no un salto, ¿no? Si eso es así, que es una idea que a mí me parece muy atractiva, entonces la respuesta a tu pregunta claramente es no es exclusivamente humana. Y de ahí que haya gente, tanto desde el activismo como desde la academia, que hablen seriamente de los derechos de los animales y de los derechos de la naturaleza, y que igual que las personas tenemos derechos subjetivos, también deberían tener los animales, ¿no? Y esto, filosóficamente, es un planteamiento que estamos haciendo de brutal importancia, porque claro, entonces la dignidad ya va más allá de haber nacido miembro de la especie humana. Estamos metiéndonos en un terreno ya casi espiritual, ¿vale? Que tiene que ver con la vida en sí misma, con la vida en el planeta, con la vida, ¿vale? Estamos metiéndonos en estos ámbitos, ¿eh? Porque además, bueno, no, perdona, y te dejo acabar la segunda pregunta. No, o lo que quieras, casi quizás. Sí, bueno, no. Te animo a que sigas por ahí. César, entonces, la dignidad depende en cierta forma o depende sí o sí, y por tanto la capacidad de decir tengo derecho a la vida, algo tan básico, ¿no? A la razón. Es decir, un mono o un bonobo que pueda o que pueda definir o pueda deducirse Claro. que de razón tiene derecho y una cucaracha no, por ejemplo, ¿no? Sí. Y luego, la razón es como una nueva religión. Es que me lo planteo a veces como hablamos tanto de la razón sin saber exactamente qué es la razón o hablando de la razón desde nuestra propia razón, que a lo mejor Claro. no son hay otras racionalidades.
Claro, es que la razón pueden ser muchas cosas, igual que la inteligencia pueden ser muchas cosas, y todo esto ha estado de moda, ¿no? Los últimos años, distintos tipos de inteligencia, etcétera. Claro, Porque, por ejemplo, la intuición forma parte de la razón. claro, Me quemo y me voy, o veo que es un depredador y me voy, porque entonces cualquier animal en ese caso tendría... claro. Es que depende de lo que consideres razón. O sea, el concepto de razón, que en filosofía se ha convertido en un concepto dominante a partir de la Ilustración, efectivamente yo estoy muy de acuerdo con la formulación que tú haces. Es una especie de religión. De hecho, lo es expresamente. Es decir, viene a sustituir el hecho de que la sociedad ha sido, estamos hablando ahora de la historia de Europa, durante siglos, una sociedad teológica, es decir, una sociedad en la cual el principio culmen de todo, antes hemos hablado desde el arte hasta la ciencia, hasta por supuesto la ética, el derecho a la sociedad, es un principio de divinidad, es un principio religioso. Y la Ilustración, estamos diciendo a modo grosísimo, la Ilustración viene a sustituir eso por la razón, ¿vale? Eso es efectivamente así. Entonces, sí, la respuesta es sí. Ah. Y dos preguntas rápidas. Una es casi sí o no. ¿La pandemia en el estado de la naturaleza lo hubiésemos sobrevivido? No. O sea, ¿Vale? habían sobrevivido muchos menos. Pero vamos, en esta naturaleza, en la Edad Media, cuando venía una de estas a cualquier ciudad europea, que entonces porque ahora decimos, claro, es que la ciudad, que entonces eran la culmen de la tecnología y de la civilización y tal, se cepillaba a la mitad de la población. Pues eso. Vale, y la segunda, ¿qué nos falta o qué crees que falta para poder llegar? Aquí hemos visto que tenemos un problema global al que le damos soluciones locales. ¿Qué falta para poder dar soluciones globales a problemas cada vez más globales? Y problemas transnacionales y ya no solo circunscritos a una pandemia, que pueden ser muchos otros. A ver, el problema que hay, no sé qué falta. O sea, faltaría poder ajustar los tiempos. Me explico. El problema que hay es que los desarrollos político-jurídicos, porque al final las cosas tienen que derivar en que hay unas normas, en que hay unos estados que las aplican, unas organizaciones internacionales tipo Unión Europea, etcétera, que las aplican, ¿no? Los tiempos del derecho y de la política tradicional son unos. Y por la globalización económica, por el desarrollo tecnológico, etcétera, los tiempos en los que los fenómenos que son problemáticos, de los que estamos hablando, son otros, ¿vale? Son tiempos mucho más rápidos. Ese es el problema para mí, ¿vale? O sea, la Unión Europea, por ejemplo, desde un punto de vista histórico, contra todo lo que le dicen y todo lo que le critican, desde mi humilde punto de vista, es un ejemplo de éxito en relaciones internacionales absolutamente indudable. ¿Cuándo nos damos cuenta de eso? Cuando adoptamos la perspectiva de 70 años, que es como hay que ver a la Unión Europea. Claro, cuando adoptamos la perspectiva del problema que no existía hace un año y que ahora ya está aquí, que va a provocar una crisis, la Unión Europea no se mueve, ¿vale? Entonces, y decimos, es un fracaso, no funciona, es burocrática, etcétera. El problema es que los procesos que nos llevan a dar las soluciones jurídicas y políticas se mueven con unos tiempos que son muy lentos. Y los procesos que están generando los problemas actuales, de tipo económico, fenómenos migratorios, ahora la pandemia, etcétera, van muy rápido, porque tienen mucho que ver con la gran velocidad a la que se está moviendo todo vía la tecnología, ¿no? ¿Qué haría falta? Es que este desajuste hace que sea muy difícil encontrar la solución. Haría falta un milagro para poder ajustar esos tiempos. Muy bien, pues yo sí que acabo con la última pregunta. Yo creo que la has medio respondido, si no en su totalidad, que es la que hacemos a todos los invitados. Para ti, ¿cuál debería ser el valor que debería presidir la sociedad en la que vivimos? O una transnacional. Sí. No, es que creo que mi respuesta va a ir por el mismo lado, o sea, una nacional o una transnacional. O sea, para mí el valor o los valores, digamos, la constelación de valores tienen que ver con la consciencia, tienen que ver con la coherencia y tienen que ver con la educación, ¿vale? O sea, no estoy estudiando tanto valores materiales como valores procedimentales, ¿vale? O sea, ante la ética, ¿cuál es el valor? ¿Tenemos que ser kantianos o tenemos que ser utilitaristas? No tengo una respuesta para eso, pero tenemos que educarnos, tenemos la formación, la educación, la consciencia, entender cuáles son los problemas, entender las teorías. Las teorías son aburridas de estudiar, luego en la práctica no se aplican. No es eso.
Las teorías son las maneras en las que el ser humano ha intentado entender el mundo y aproximarse al mundo. Hay que estudiarlas, hay que conocerlas, hay que ser consciente y hay que ser coherente. Esos son para mí los valores, más que una teoría u otra, ¿no? Pero claro, soy profesor y por lo tanto tiro para casa, ¿no? La deformación me la perdonaréis, pero es natural, supongo. No, fantástico. Pues amigos y amigas, y yo lo dejamos aquí ya. Nos han traído la cuenta, el camarero hace rato que espera, pero bueno, es bueno y paciente y nos permite esperar. Hoy nos han dejado con la persiana bajada y nos... Se deja con la presión bajada. Me invitáis vosotros, ¿no? Porque me habéis dicho que invitabais, si no... Siempre estamos invitando nosotros, ¿no, Marc? Ya nos lo han dicho Siempre... la semana pasada. Bien, muy bien. Un sueldo para pagar tantos cafés. Sí, muchos cafés. Que no nos los encarezcan. Sí. Pues como siempre nos despedimos, queridos amigos, queridas amigas. Nosotros nacimos con esa vocación de despertar el espíritu crítico y hoy con César hemos tenido un invitado de lujo que nos ha traído muchas ideas con el que hubiéramos reflexionado horas y como tú muy bien has dicho, César, son temas que no se tratan quizás por los breves tiempos que hay en las televisiones, posiblemente por otros intereses, me atrevo a afirmar, pero sobre todo también porque son temas que requieren de mucha reflexión ponderada, ¿no? Sometedlo a vuestro espíritu crítico, llevadlo a vuestro rincón de pensar, reflexionad sobre los temas que hemos tratado, esos bienes inmateriales de los cuales César nos ha ilustrado y, a partir de ahí, extrapoladlo a vuestro día a día y valorad. Y, sobre todo, dad rienda a vuestro libre pensamiento. Muchas gracias, César. Gracias, Marc, como siempre. Muchas gracias a todos y especialmente a César. A vosotros, un placer. Y nos vemos en el próximo Café con Valores.